Bueno, ahora vamos a continuar con el tema Consejería de Enfermería como parte del módulo 3. Como sabemos, en nuestro trabajo enfermero, sobre todo en las consultas de enfermería, en todo momento brindamos consejería a nuestros pacientes. Así sea el solo hecho de mirarle, ¿no?, y de decirle algo para que esta persona se sienta bien, ya estamos dando consejos. Pero para dar consejos hay una serie de aspectos que debemos de tener cuenta, porque de esto va a depender, ¿no?, ganar la confianza de los pacientes para que aseguren la adherencia terapéutica al trabajo enfermero, es decir, para lograr controlar la enfermedad crónica. ¿Y qué es la consejería? Hay también varias definiciones, ¿no?, relacionadas para enfermedades crónicas, tanto como cáncer de mama, arteriosclerosis, cardiovascular. Entonces hemos extraído algunos de estos conceptos. Por ejemplo, en esta definición dice: la consejería proviene de la palabra counseling, que se traduce al español como consejería, pero no con el significado estricto de dar consejos, ojo, sino de orientar, acompañar a las personas con alguna situación crítica para facilitar el proceso de decisión de la usuaria o del usuario. Entonces, es así que no olvidemos que no es solamente dar consejos, sino es acompañar y reorientar. Otra definición es que es un proceso basado en el intercambio dialógico centrado en ayudar a otra persona a entender los factores determinantes de una situación, o sea, que es a entender, ¿no?, las causas que lo aquejan, ¿no?, que aquejan y agravan o hacen de que desarrolle la enfermedad, y a involucrarnos de modo proactivo, libre y consciente para buscar una solución, conjuntamente el paciente. Otra definición es que la consejería no consiste, otra vez, en dar consejos, ni en manipular a la persona para que haga lo que consideramos tiene que hacer. Tampoco debe confundirse con una entrevista en donde únicamente se proporciona información. Es decir, es una relación bidireccional de enfermera-paciente. ¿Y cuáles son los objetivos que busca la consejería? Reducir el impacto emocional frente a situaciones de crisis asociada a factores de riesgo. Acuérdense de la adaptación. Ahí es una situación nueva la enfermedad crónica para este paciente, que va a modificar muchos aspectos de su vida. Otro objetivo es generar espacios de comunicación al interior de la familia, fomentar la adherencia a tratamiento farmacológico y no farmacológico, facilitar la percepción de los propios riesgos y la adopción de prácticas más seguras para la prevención, favorecer la adopción de estilos de vida saludable, también relacionado a mejorar el estado de salud, ¿no? ¿Qué aptitudes se debe tener para una consejería? Acá es importante poner atención a esta parte. Por ejemplo, tenemos la escucha activa, ¿no? Escuchar al paciente, no cortar al paciente cuando habla. 2, respetar valores, creencias y estilos de vida. Aquí es muy importante, ¿no?, respetar la parte social, cultural, hasta el nivel económico de los pacientes. Muchas veces hemos escuchado quejas, ¿no?, de nuestros pacientes en relación a la discriminación, a la diferencia de trato, ¿no?, dependiendo hasta de la apariencia. Entonces es importante considerar estos aspectos. El lenguaje claro, está de más decirlo, ¿no?, que debemos de nosotros ponernos a la altura del paciente, ¿no?, y o evitando hablar palabras técnicas o demasiado técnicas, ¿no?, que finalmente no van a ser entendidas y vamos a tener un gasto de tiempo, ¿no?, pudiéndolo haber aprovechado al máximo, ¿no?, en generar comunicación con el paciente. Y centrarse en un tema. Muchas veces recaemos, cuando hablamos de un tema o un problema, empezamos a hablar de otros temas y nos vamos, digamos así, por las ramas. No, aquí tenemos bastante cuidado de poder retomar, porque a veces es inevitable, ¿no?, pero ahí debemos de tener la destreza para poder volver a enfocar el problema en cuestión del que se está tratando con el paciente. Usar el silencio adecuadamente. Cuando escuchamos al paciente,
no hacer gestos, por ejemplo, ¿no? No hacer gestos, ni murmurar, ni cortar, es escuchar en silencio lo que nos está explicando el paciente. El lenguaje corporal, aquí evitemos, muchas veces el movimiento habla de por sí, nuestra cara, el movimiento de cuerpo, y debemos considerar estos aspectos. Preguntas abiertas e indagación. Nosotros no podemos, nosotros lo que debemos de generar en el paciente es la confianza para que él pueda fluidamente contar, describir, ¿no? Los aspectos que tienen que ver con su enfermedad. Y facilitar la resolución de problemas. Dice facilitar, no imponer, ni tampoco buscarle una solución que simplemente va a satisfacernos a nosotros como profesionales de salud, sino que tiene que satisfacerle al paciente. Es decir, otra vez más, hay que buscar recursos propios del paciente para poder utilizarlos en beneficio de un mejor control de la enfermedad. ¿Qué cualidades debe tener un consejero? Esto es importante, la honestidad. Hablar al paciente sobre su situación real, evitar simplificar o minimizar los hechos y no generar falsas expectativas. Ser cautamente lo más sincero posible con ellos. Hay que ver la forma también de comunicarle, ¿no? Tampoco podemos comunicar de una forma muy tosca o muy brusca que impacte de repente a nivel emocional en el paciente, ¿no? Pero una forma muy sutil, muy prudente de ser sinceros con ellos en cuanto a lo que pueda estar sucediendo con su salud. La congruencia. Es la coincidencia y equilibrio entre lo que se piensa hacia la ideología, ¿no? Entonces, lo que nosotros debemos hacer es consecuentes con lo que estamos hablando y con lo que le decimos al paciente, ¿no? Ellos son bastante perceptivos y sobre todo si tienen una afección crónica por la misma enfermedad, son más perceptibles, más sensibles. Entonces captan rápidamente, ¿no? El pensar, hasta con el movimiento, ¿no? Que tiene el personal de salud, en este caso el enfermero. La aceptación. Aceptar que las personas piensan, sienten y actúan de forma diferente. ¿Ya? No podemos nosotros ver a las personas como máquinas que tienen las mismas reacciones, los mismos sentimientos, las mismas emociones, no son diferentes. He ahí la clave de la atención, ¿no? De estos pacientes, ¿no? Aceptarlos con sus diferencias. O sea, ninguno va a ser igual que el otro, ¿no? Cada uno tiene una forma muy peculiar y particular hasta de aceptar, hasta de adherirse, ¿no? A los tratamientos, inclusive hasta de no adherirse, ¿no? A los tratamientos o al tratamiento de la prescripción enfermero que se le brinda en la consulta. La sensibilidad es la capacidad de vivenciar las emociones que genera el usuario: ternura, tristeza, alegría, enojo. Nosotros tenemos que, esto viene a cola también con la aceptación, con el respeto, ¿no? Debemos de nosotros guardar o velar por preservar la dignidad del paciente cuando nosotros estamos frente a ellos, ¿no? Por eso dice, ¿no? Nosotros debemos de respetar estas emociones que se van a generar propias de la enfermedad. Igualmente nosotros. La creatividad es el uso de los recursos profesionales que tiene quien da la consejería para facilitar el trabajo que realizamos con el usuario. Hay muchas formas, ¿no? Que las enfermeras, ustedes en el trabajo diario se agencian o buscan sus estrategias para poder hacer de que un paciente se adhiera a una prescripción o a una indicación. Por ejemplo, en el caso típico del olvido de la medicación, muchas de ustedes sabemos por las entrevistas, por la comunicación que tenemos, han abordado, por ejemplo, les han puesto hasta las alarmas en los celulares, o en algunas que tienen las facilidades de la comunicación, llaman por teléfono a sus casas, o les han hecho una libretita, unos carnetcitos con los horarios, o les han adaptado pastilleros para que ellos no se olviden, ¿no? de tomar la medicación. Y una serie de cosas que tienen que ver con la creatividad. La empatía. La empatía, que es ponerse en los zapatos del otro, no debe de confundirse, ojo, con la lástima ni con la pena, ¿no?
es ponerse a sentir, ¿no? ¿Qué es lo que esta persona en este momento está sintiendo, ¿no? Cuando uno le dice, por ejemplo, que tiene una enfermedad renal crónica, porque ellos al toque lo van a, en el caso de renal, ¿no? Van a relacionarlo con la hemodiálisis, ¿no? Muchas veces nosotros podemos hasta lastimar, ojo, con un gesto que hagamos si es que no nos ponemos en su lugar. El consejero se caracteriza por lo siguiente: saluda de mano al usuario y lo recibe con cordialidad, se presenta dando su nombre, habla al usuario por su nombre, identifica la forma en que se comunica el usuario con el fin de ser empático, crea un ambiente cordial, cálido, amable, pregunta el motivo de la visita en un tono amable, no imponiéndolo ni asustándolo, identifica el problema medular, ¿no? Identifica qué tipo de información tiene y requiere el usuario, ofrece alternativas para la solución del problema. Ojo, en esta parte siempre voy a incidir y me van a escuchar hablar a lo largo de estos módulos en el curso, de rescatar o ver por los recursos que cuenta el paciente para poder armar un plan de cuidado o de autocuidado. No se le puede imponer, porque hay una mayor probabilidad de que no se logren los resultados que nosotros esperamos a mediano o largo plazo. Bueno, entonces son estos conceptos básicos, ¿no?, que se han desarrollado en esta oportunidad, que consideramos se deben de tener en cuenta, ¿no?, al momento de abordar a través de la consejería al paciente con una afección crónica. Bueno, muchísimas gracias. Los espero con el siguiente tema.